La cultura es el alma de un pueblo, de manera que cuando se quiere realmente defender una comunidad humana, hay que defender su cultura. En América Latina hay muchas culturas, tanto como países, pero también hay una cultura colectiva común de la que nos sentimos grandemente orgullosos. En un momento muy difícil, en la década del 90 del siglo pasado, en una reunión de escritores y artistas, dijo Fidel, lo primero que hay que salvar es la cultura. Y yo creo que eso es válido para todos los países. Bueno, Argentina es famosa en nuestra América por su alto nivel educativo. Realmente es un país ejemplar en este sentido y sus universidades lo ratifican. En el año 93 tuve el honor de que se me otorgara el doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires. Y tanto entonces como ahora me siento, como le dije, un privilegiado. Para mí siempre es grato volver a la Argentina, en particular, claro, a Buenos Aires. Vine por primera vez en el 61 y he vuelto en los 80, volví varias veces. En el 85 tuve la ocasión de pasar una tarde con Jorge Luis Borges. Era a mediados de septiembre, me acuerdo, era un día húmedo, que para mí fue un día luminoso, porque pude pasar un rato largo conversando con ese extraordinario escritor y extraordinario ser humano que fue Borges. Yo le expliqué que la razón por la que quería verlo era para pedirle su autorización a fin de publicar por la Casa de las Américas unas páginas escogidas suyas, a lo que él accedió. Yo le dije, Borges, no podemos mandarle dólares. Y Borges me dijo, no me interesa el dinero. Y fue sumamente gentil. La Casa de las Américas fue creada a menos de 4 meses después del triunfo de la Revolución Cubana y fue fundada y presidida durante una veintena de años por una heroína de la Revolución Cubana, Aide Santamaría. La finalidad de la Casa de las Américas era establecer o fortalecer vínculos culturales con intelectuales de toda nuestra América. Poco después de fundada la casa y de haber empezado a trabajar, se produjo una serie de rupturas de relaciones diplomáticas de países, de gobiernos latinoamericanos obedientes a Washington. Se rompieron las relaciones diplomáticas y la Casa de las Américas fue una de las vías por las cuales se conservaron relaciones, en algunos casos, sumamente profundas. Aide desapareció en 1980 y asumió la presidencia de la casa entonces un gran pintor, Mariano Rodríguez. Este año se cumple un siglo del nacimiento de Mariano Rodríguez. Y en el año 86, yo que había venido dirigiendo la revista de la Casa de las Américas desde 1965, pasé también a presidir la Casa de las Américas. La Casa de las Américas está muy vinculada a muchos intelectuales argentinos. Ezequiel Martínez Estrada trabajó en la Casa de las Américas en los primeros años de la Revolución, David Viña, Julio Cortázar, Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Paco Brondo, la lista es infinita. Realmente tenemos el orgullo de esos vínculos tan profundos que tuvimos con intelectuales tan valiosos. Otros no llegaron a ir a la Casa de las Américas físicamente, pero lo sentimos muy cerca de nosotros. Pienso en Marilena Walsh, por ejemplo, a quien tanto quise, a quien tanto admiré, y que fue la delicia de mis niñas con sus prodigiosas canciones. ¿Y por qué, comandante? Conocí al Che, tuve ese alto honor. Lo conocí primero por razones de trabajo. El Che, debo decir en primer lugar, y lo he repetido varias veces, no tenía sentido de las jerarquías. Hablaba con todo el mundo, lo mismo si fuera un físico atómico que un limpiabota. Para él, un ser humano era más importante que la jerarquía en que se le situaba. Y yo por razones de trabajo varias veces lo vi. En el año 59 mismo, él dirigía el Departamento de Industria del Instituto Nacional de Reforma Agraria y yo fui a verlo porque él había hecho un viaje por los países de los que se estaba dando en llamar entonces el tercer mundo. Había de Egipto, a la India. Entonces yo quería que me escribiera un texto sobre ese viaje para una revista que yo dirigía entonces y que se llamó Nueva Revista Cubana.
Desgraciadamente el Che tenía muchas ocupaciones, no pudo escribir ese artículo. La mayor y mejor oportunidad que tuve de estar con el Che, que lo he contado muchas veces y volveré a contarlo, fue cuando en marzo de 1965 coincidimos en un avión de Praga a La Habana. El avión se estropeó al llegar a Shannon, Irlanda, que era una parada, se estropeó una pieza y pasamos 2 o 3 días con sus noches hablando inacabablemente. El Che me preguntó: Retamar, ¿a qué tú atribuyes que la Unión Soviética se haya ido a la mierda? Bueno, en marzo del 65 esa pregunta en boca de quien fuere era bastante impresionante. Y en boca del Che, que ya era una leyenda viva, lo era de manera particular. Después se han conocido textos del Che de esa época donde el Che anunciaba que esos países que se suponía que estaban construyendo el socialismo, según el Che, estaban regresando al capitalismo. Eso fue en el 65. Como todo el mundo sabe, a finales de los 80 y principios de los 90 se produjo efectivamente la involución de esos países, entre otras cosas la implosión en el 91 de ese gran país que llegó a ser la Unión Soviética. El Che era muy perspicaz, era un lector incansable, un pensador de primer orden, una criatura encantadora realmente. Da orgullo ser un ser humano, puesto que hay seres humanos como él. Yo no suelo recordar mis poesías, es una muestra de mi buen gusto, no recordarlas. Pero tengo uno que recuerdo que voy a decirle, una que escribí el 1 de enero de 1959, el día de la victoria de la Revolución. Es un poema que se llama El Otro, y parte del título es la fecha, 1 de enero de 1959, y ese es el poema. Nosotros, los sobrevivientes, a quienes debemos la sobrevida. ¿Quién se murió por mí en la ergástula? ¿Quién recibió la mala mía, la para mí en su corazón? Sobre qué muerto estoy yo vivo, sus huesos quedando en los míos, los ojos que le arrancaron viendo por la mirada de mi cara y la mano que no es su mano, que no es ya tampoco la mía, escribiendo palabras rotas donde él no está, en la sobrevida. Gracias.